Barbara Raleigh nunca se hubiera imaginado que un simple viaje al campo se convertiría en una verdadera pesadilla. El primer día, ella nota extrañas huellas en el jardín y luego se entera por un vecino que la familia de un guardabosque solía vivir allí antes de que lo enviaran injustamente a prisión. Para disipar sus miedos, Barbara decide esconderse en el cobertizo durante la noche y rastrear al invitado no invitado. Cuando una sombra parpadea en el patio, ella le arroja un saco a la figura, pero en lugar del grito de un monstruo, escucha la voz asustada de un niño. Tan pronto como Barbara Raleigh entró en el apartamento, escuchó una acalorada conversación. Era principalmente su marido quien hablaba, mientras que su madre estaba de pie con la cabeza baja, suspirando pesadamente. «¿Pero querías una casa de campo?» «No», dijo Leroy con irritación, ya agotado por la discusión. «Bueno, sí», confirmó su madre. Amanda Rogers había soñado durante mucho tiempo con mudarse al campo. Se había jubilado hacía unos años y se había cansado de la vida en la ciudad. Soñaba con tener su propio huerto y macizos de flores que cuidar, y su hijo había hecho realidad su deseo. «Así que te lo compré», dijo Leroy, levantando un dedo, aunque no formaba parte de mis planes en absoluto. «Y lo hice solo para hacer feliz a mi amada madre, y esta es la gratitud que recibo». Ignoró el hecho de que había comprado la propiedad por un precio ridículamente bajo que apenas afectaba a su presupuesto. El aspirante a empresario quería aumentar el efecto dramático para poner a su anciana madre en su lugar. «¿Qué está pasando?», preguntó Barbara cuando entró más en la habitación. Los desacuerdos entre madre e hijo eran raros, por lo general se llevaban perfectamente. «Mamá no quiere vivir en el campo», se quejó su marido. Barbara miró a su suegra con sorpresa. Recordaba claramente lo emocionada que había estado Amanda cuando se enteró de la compra por primera vez. Había empacado todas sus cosas en una noche y se había mudado de inmediato. ¿Realmente se había cansado de eso tan pronto? «No puedo pasar la noche allí», dijo Amanda, evitando los ojos de sus hijos. «No puedo hacer lo que quieras conmigo, pero no voy a volver allí». Leroy frunció el ceño y se dirigió hacia la ventana, dejando en claro lo irritado que estaba por la situación. Barbara, sin embargo, se acercó a su suegra y la tomó de las manos. «¿Por qué no quieres?» «¿Hay algo mal?», preguntó Barbara. Solo había estado en la casa de campo una vez, cuando su marido les había mostrado su nueva compra y todo le había parecido bien. «Siempre siento que alguien me está mirando por la noche», dijo Amanda ominosamente. «Estoy segura de que hay algo en esa casa. No sé, tal vez algún tipo de espíritus malignos». Antes de que Barbara pudiera decir algo, una fuerte risa de su marido llenó la habitación. «Mamá, ¿qué tipo de tonterías estás inventando otra vez?», sonrió. «¿Has estado viendo demasiados programas de televisión o qué?» «No son tonterías», espetó Amanda. Tan pronto como oscurece, oigo crujir las tablas del suelo, las ventanas se abren y los platos se mueven. Una vez incluso vi la silueta de alguien en el espejo. «No, no voy a volver a pasar la noche allí». Con esas palabras, se fue a otra habitación, cortando la conversación. «Sí, mamá está completamente loca», Leroy negó con la cabeza. «Es hora de pensar en llevarla a un buen psiquiatra». Barbara lo pensó seriamente. Su suegra no parecía loca, aunque sus palabras sonaban bastante extrañas. «Leroy, pero está realmente asustada», la defendió Barbara. Dado que la casa de campo estaba ubicada lejos de la ciudad, tenían que tomar un tren para llegar allí, por lo que la idea de ir allí sin pasar la noche no era realmente una opción. Barbara sintió mucha pena por la anciana, con quien tenía una cálida relación. De repente, una idea bastante inesperada se le ocurrió. «Escucha, ¿y si voy con tu madre a la casa de campo y me quedo allí un par de días?», sugirió Barbara. «Si estamos juntas, definitivamente no tendrá miedo después de eso. Se acostumbrará y podrá quedarse sola». Leroy sonrió. Su esposa acababa de decir exactamente lo que él quería que dijera. «En realidad, te lo iba a sugerir», Leroy guiñó un ojo,
complacido consigo mismo. Era una buena idea, especialmente porque se acercaban las vacaciones de primavera y Barbara tenía un largo fin de semana por delante. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de marketing, por lo que no era ideal para ella faltar a los días de trabajo. Sin embargo, si iba a la casa de campo durante 3 o 4 días a principios de mes, no sería un problema. Y será bueno para el bebé, Barbara sonrió suavemente acariciando su estómago. La pareja había soñado durante mucho tiempo con tener un hijo, y hace solo un par de semanas, la suerte les había sonreído. Barbara había descubierto que estaba embarazada. Lo habían intentado antes, pero todos esos intentos habían terminado en decepción, ya sea sin embarazo o con un aborto espontáneo al principio. Habiendo aprendido de esas dolorosas experiencias, Barbara tenía mucho cuidado, esperando que su bebé estuviera sano y salvo. Desafortunadamente, no podré llevarte a ti y a mamá allí, suspiró Leroy. Demasiado trabajo. Una vez, ambos habían trabajado en la misma empresa, y fue su trabajo compartido lo que los unió. Sin embargo, después de unos años, Leroy se mudó a otra empresa y, finalmente, decidió que era hora de comenzar su propio negocio. Barbara se quedó en la misma empresa de marketing, aunque finalmente ascendió de rango. Al principio se sintió triste, ya que ya no se veían todos los días como solían hacerlo, pero pronto se puso tan ocupada con sus nuevas responsabilidades que dejó de pensar en ello. Está bien, tomaremos un taxi, Barbara agitó la mano. Como estaba embarazada, no quería arriesgarse a llevar sus cosas a la estación de tren. Calculaba cada paso, pensando constantemente en el bebé. Al día siguiente partieron hacia la casa de campo. Aunque Amanda estaba contenta de que su nuera le hiciera compañía, la idea de volver a la casa que temía todavía la asustaba. Incluso ahora, mientras conducían, miraba nerviosamente por la ventana, tratando de calmar el repentino escalofrío que la recorría. Recordaba todos los momentos extraños que había experimentado y temía que volvieran a suceder. En general, la anciana hubiera preferido que su hijo la acompañara, ya que se sentía mucho más segura teniendo un hombre en la casa, pero él estaba demasiado ocupado con el trabajo, así que no se atrevió a pedírselo, especialmente porque Leroy había descartado su miedo tan fácilmente. Barbara, que compartía la opinión de su marido de que los fantasmas probablemente solo estaban en la cabeza de su madre, solo pudo decir, «No te preocupes tanto», sonrió Barbara. «Lo comprobaré todo a fondo en la casa esta noche y verás que no hay nada inusual». Pero vi la sombra de alguien, su suegra continuó preocupándose. «Y no creas que estoy perdiendo la cabeza. Lo vi con mis propios ojos y no sufro de alucinaciones». «¿O sí?», se preguntó Barbara en silencio, manteniendo sus ojos atentos en su suegra. El conductor, que se había convertido en un testigo renuente de esta conversación, le dirigió a Barbara una mirada significativa, expresando en silencio su simpatía. Barbara decidió que continuar la conversación no tenía sentido, así que se recostó en su asiento y comenzó a disfrutar de las vistas desde la ventana. Cuando llegaron a la casa de campo, el conductor ayudó a llevar la maleta hasta la puerta y luego se volvió hacia Barbara. «Si necesitas algo, hay una clínica psiquiátrica cerca», dijo. Barbara sonrió nerviosamente. Esperaba no necesitar esa información. «Lo tendré en cuenta», le devolvió la sonrisa. Aún así, si ignorabas los tontos miedos sobre los fantasmas, la casa de campo era bastante bonita. El clima era cálido, había un pequeño río cerca con una playa bien equipada, muchos árboles y flores los rodeaban. Barbara sintió que su cuerpo y alma se relajaban. Estaba tan cansada de la ciudad. Le había pedido a su marido que se fueran de vacaciones a algún lugar, pero Leroy siempre estaba demasiado ocupado. Ella no quería ir sola. Tan pronto como se instalaron, su suegra corrió a su jardín, que no había visto en 2 días. «Déjame ayudarte», se ofreció Barbara de inmediato, ya que no era de las que se quedaban de brazos cruzados. «Oh, ¿qué se te ha ocurrido ahora?», refunfuñó su suegra. «No es apropiado que una mujer embarazada se esfuerce demasiado.
Tendré cuidado, sonrió Barbara, sabiendo muy bien que tenía que cuidarse. Entonces Amanda envió a Barbara a regar las flores, dándole la regadera más pequeña y ligera. Al ponerse a trabajar, Barbara de repente notó algo extraño en el suelo. Al examinarlo más de cerca, descubrió una huella. Podría ser de una pezuña, pensó con gran duda. Imágenes aterradoras de monstruos moviéndose sobre pezuñas aparecieron de inmediato en su cabeza. Su imaginación era vívida, especialmente porque en su juventud le habían gustado las películas de terror, lo que solo alimentaba sus miedos ahora. Barbara incluso pensó que tal vez habían sido demasiado rápidos en descartar las palabras de su suegra. ¿Y si Amanda tenía razón y realmente había algo en esa casa, algo inexplicable? Pero, ¿cómo podrían deshacerse de eso? Estos pensamientos inquietaron a Barbara. Se esforzó por ignorarlos para no asustarse y, por supuesto, no compartió sus preocupaciones con su suegra para evitar empeorar la ya tensa atmósfera. La anciana apenas había comenzado a recuperarse un poco y molestarla ahora sería un verdadero crimen. Estaba segura de que terminarían yendo a casa en el taxi más cercano. Una vez que todas las flores fueron regadas, Barbara decidió conocer a los vecinos. Por suerte, uno de ellos estaba caminando cerca de su casa. Era una dulce anciana llamada Callie Brown. Había vivido en el pueblo toda su vida y lo sabía todo sobre todos, compartiendo con entusiasmo sus conocimientos. Tan pronto como Barbara abrió la puerta, la residente local la miró con curiosidad y se acercó para presentarse. Vivían en una casa de la esquina, por lo que solo tenían vecinos a un lado, lo que agradó a Barbara, ya que amaba la soledad. La vecina resultó ser muy habladora. Había trabajado como conductora de ambulancia en el pasado y ahora extrañaba los días dorados en los que podía salvar vidas. Cuando descubrió que Barbara estaba esperando un bebé, la anciana inmediatamente se ofreció a prepararle un remedio a base de hierbas para ayudar con las náuseas. Barbara sintió con gratitud. Tal remedio sería realmente útil. Barbara apenas tuvo la oportunidad de decir una palabra durante el monólogo de Callie mientras continuaba contando con entusiasmo la historia del pueblo. Resultó que este lugar había existido durante mucho tiempo, desde la época imperial. Incluso habían sobrevivido algunas cabañas que alguna vez habitaron grandes príncipes y princesas. ¿Sabes quién solía vivir en nuestra casa?, aprovechó Barbara el momento para preguntar. Por supuesto, sonrió su vecina. La familia de nuestro guardabosques, Martin Frances, vivía aquí. Construyó la casa con sus propias manos. Un buen hombre, muy hábil. Es una pena, de verdad, pero su vida no salió tan bien. Barbara inmediatamente se aferró a este hilo, pidiéndole a la vecina que continuara. Kelly explicó que el guardabosques había sido acusado de vender ilegalmente una licencia y había sido encerrado hacía unos meses. Todos estaban en shock. Nadie había sospechado nunca que Martin era capaz de robar. Siempre fue tan amable, bondadoso, nunca hizo daño a nadie y no tenía enemigos. Su hijo, George, había sido llevado a un orfanato y la propiedad pasó al presidente de la aldea, quien rápidamente se la vendió al marido de Barbara. Espera, pero ¿dónde está la madre del niño? Barbara frunció el ceño. Bueno, Janet falleció unos años antes de eso, dijo la vecina con tristeza. Era una buena mujer, muy hogareña, pero su salud siempre fue débil. Cogió un resfriado fuerte, desarrolló neumonía y no pudo recuperarse. Oh, cómo lloró Martin. Se quedó solo con el pequeño en brazos. Casi todas las mujeres del pueblo lo ayudaron en ese entonces. Barbara, al ser una persona emocional, tuvo que contener las lágrimas. La historia de esta familia la conmovió profundamente. Sintió una sincera simpatía por Janet, que había muerto tan joven, y especialmente por George, que ahora se quedaba sin ambos padres. Por alguna razón, Martin no parecía un villano en esta historia. Su intuición le decía que las cosas no eran tan sencillas como parecían y que lo más probable era que el cabeza de familia hubiera sido engañado por alguien. ¿Crees que el guardabosques es realmente culpable de lo que lo acusan?,
preguntó Bárbara queriendo aclarar. Quién sabe, la anciana se encogió de hombros. El alma de una persona es un misterio. A veces puedes vivir con alguien toda tu vida y aún así no saber lo que está pensando. Bárbara no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Se estaba haciendo tarde, así que era hora de prepararse para ir a la cama. Se despidió de la vecina y fue a ver cómo estaba su suegra. Amanda ya estaba en la cama. Sabiendo que su nuera estaba cerca, pudo relajarse un poco. Buenas noches, Bárbara, sonrió. Duerme bien, tú también, dijo su suegra. Necesitas descansar bien en tu condición. Bárbara asintió, decidiendo omitir los detalles de su plan para atrapar al misterioso visitante. Todavía no podía quitarse la sensación de que alguien había estado merodeando, así que decidió esconderse en el cobertizo y vigilarlos. Esperó mucho tiempo. En algún momento, Bárbara consideró rendirse y volver a su cálida cama, pero de repente notó movimiento en el horizonte. Oyó pasos y pronto pudo distinguir una figura baja. Su corazón dio un vuelco. Ella respiró hondo. Daba miedo, pero no había vuelta atrás. Ahora, ¿quién nos protegerá si no nosotros mismos?, pensó Bárbara con resolución antes de saltar de su escondite y arrojar un saco, una vez destinado a las verduras, al intruso. Sin embargo, en lugar de un rugido o una voz profunda y amenazante, escuchó una aguda voz infantil. «Por favor, no me pegues, no me pegues», suplicó el niño. Bárbara inmediatamente quitó el saco, revelando a un niño que parecía no tener más de 7 años. Bueno, dicen que el miedo hace que las cosas parezcan más grandes, pensó Bárbara para sí misma, frunciendo el ceño. Tenía miedo de un niño pequeño. Lo siento, por favor, dijo el niño ahora libre del saco. No quise asustarte. Bárbara negó con la cabeza tratando de salir de su estupidez. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Yo solía vivir aquí, dijo el niño, levantando la barbilla. Así que eres George, Bárbara adivinó de inmediato. Sí, respondió el niño sorprendido. ¿Cómo me conoces? Así fue como Bárbara finalmente resolvió el misterio que había estado preocupando a su suegra. George extrañaba tanto su ciudad natal que a menudo se escapaba del orfanato para visitar su antigua casa. Como había estado vacía durante mucho tiempo, el niño ni siquiera sabía que se había vendido y que alguien podía estar viviendo allí. Ahora las cosas empezaban a tener sentido, pero una pregunta aún persistía. Pero vi huellas de pezuñas en el jardín, recordó Bárbara. Todavía no habían salido de su mente. Era exactamente lo que la había llevado a pensar en algo sobrenatural. El niño sonrió maliciosamente y sacó un llavero de su bolsillo con forma de pezuña. Había estado tratando de cubrir sus huellas. Mi papá hizo esto para mí, dijo George con orgullo. En ese momento, Bárbara casi se fue. La situación era tan absurda que parecía una broma. Resultó que todo este tiempo su suegra había tenido miedo de un niño que simplemente extrañaba su casa y volvía a visitarla. Sin embargo, el tono de la conversación cambió rápidamente de alegre a sombrío tan pronto como el niño mencionó a su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su mirada se llenó de tristeza y anhelo. Si no fuera por ese hombre con el pelo largo, mi papá y yo estaríamos viviendo aquí ahora, dijo George con amargura en la voz. Bárbara reconoció inmediatamente al hombre con el pelo largo como su marido. La cosa era que el héroe tenía el pelo un poco más largo que le gustaba peinarse hacia atrás. Era una figura llamativa, memorable para mucha gente. ¿Por qué? Bárbara frunció el ceño, sintiéndose incómoda al escuchar una acusación contra su marido. Él engañó a mi papá, por eso lo metieron en la cárcel y me enviaron a un orfanato, dijo el niño, poniéndose rojo de ira y resentimiento. Bárbara no supo cómo responder a eso. George había pasado por muchas cosas y su ira y resentimiento hacia el mundo tenían sentido. Los niños a menudo no son objetivos, tienden a culpar a todos los que les rodean por sus problemas.
Mientras Barbara hablaba con el niño afuera, su suegra se levantó para tomar un poco de agua. La iluminación exterior era tenue, así que cuando Amanda miró por la ventana, vio una pequeña figura con un saco en la espalda. Sin embargo, a los ojos de la anciana, con una vívida imaginación, parecía un monstruo real que venía a buscarla. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!, gritó Amanda de miedo. Se agarró el pecho y retrocedió unos pasos. El terror se apoderó por completo de ella. Sintió una desagradable opresión en su interior y luego se desplomó, perdiendo el conocimiento y cayendo al frío suelo. El vaso que había estado sosteniendo también se llenó y se hizo añicos. Los sonidos provenientes de la casa llamaron inmediatamente la atención de Barbara. Fue a investigar. La visión de su suegra tirada en el suelo asustó seriamente a Barbara. Trató de hacerla entrar en razón, pero nada funcionaba. «Quédate aquí por si se despierta y yo iré a buscar ayuda», Barbara le dio instrucciones a George antes de correr a la casa del vecino. Al mirar a la anciana, George sintió impotente. Sabía que su presencia aquí a menudo la asustaba y ahora se sentía avergonzado. El niño nunca imaginó que sus pequeñas aventuras pudieran causar tanto daño. «Callie, ayuda», Barbara gritó frenéticamente llamando a la puerta. Por suerte, la vecina no estaba dormida. Solo unos minutos después, Callie estaba examinando a Amanda. «Parece un ataque al corazón», Callie frunció el ceño. «Llama a una ambulancia inmediatamente». Barbara marcó el número. Cuando llegaron al hospital, Amanda fue llevada inmediatamente al departamento de cardiología. No se permitió que nadie la viera. Los médicos corrían de un lado a otro, lo que solo hizo que Barbara, que ya estaba nerviosa, se asustara aún más y entrara en pánico. Barbara intentó llamar a Leroy, pero él no contestaba. «Vamos, Leroy, contesta», prácticamente gritó al teléfono. Callie, que había estado observando la escena, negó con la cabeza con desaprobación. «Cariño, no puedes seguir entrando en pánico así», dijo con suavidad. «Siéntate, los médicos se encargarán de todo. Son buenos aquí». Barbara se sentó, pero eso no la tranquilizó. Al contrario, ahora, además de preocuparse por su suegra, también se sentía culpable por causarle estrés al bebé que llevaba. George, que había venido al hospital con ellos, se movía nerviosamente de un pie a otro. «Lo siento mucho», dijo con la cara enrojecida. «No quise que esto terminara así». Barbara ni siquiera consideró culpar al niño. Él solo quería recuperar su casa y sus sentimientos eran completamente comprensibles. Toda esta situación también lo había asustado. George apenas podía contener las lágrimas, así que Barbara lo acercó y lo abrazó con fuerza. Permanecieron en el hospital un rato más, pero pronto quedó claro que no se permitiría que nadie viera a Amanda ese día. El pequeño grupo decidió volver a casa a descansar. Barbara agradeció a Callie por su apoyo y decidió quedarse con George, planeando arreglar las cosas con él a la mañana siguiente. Al día siguiente, justo después de despertarse, Barbara llamó al hospital para preguntar por el estado de Amanda. Le dijeron que su estado aún era gravemente inestable y que no era una buena idea molestarla. Barbara suspiró pesadamente. Leroy aún no la había llamado y no estaba al tanto de la situación. Al darse cuenta de que no podía quedarse allí sola en paz, Barbara decidió regresar a la ciudad para estar al lado del Leroy durante este momento difícil. «George, te llevaré de regreso al orfanato», dijo Barbara después de darle un abundante desayuno. El rostro del niño inmediatamente adquirió una expresión triste. Incluso dejó de comer los pasteles que había estado disfrutando hacía unos momentos. «Pero no puedo hacer otra cosa», dijo Barbara, notando el cambio en él. «Si no lo hago, los cuidadores vendrán a buscarte y lo más probable es que la policía se involucre». Al mencionar a aquellos que habían esposado a su padre frente a él hacía solo unos meses, George se tensó. «Está bien», asintió. «Vamos». Al entrar en su edificio, Barbara de repente recordó que había querido enviarle un mensaje de texto al Leroy sobre su inesperado regreso.
Bueno, no importa. Probablemente todavía no esté dormido, razonó abriendo la puerta principal, que resultó estar abierta. Como la puerta era suave, no siempre se notaba cuando estaba abierta o cerrada. Por eso la aparición de Barbara pasó desapercibida. También le dio una oportunidad inesperada de escuchar una conversación. «Serás mucho más feliz conmigo que con ella», dijo una dulce voz femenina. Al principio, Barbara no entendió de dónde venía el sonido, ya que la televisión estaba apagada. «Lo sé», coincidió la voz masculina. «Todo lo que necesitamos es el divorcio y luego podemos dejar de escondernos. No puedo esperar a que eso suceda porque esa vieja del primer piso ya me está mirando de forma extraña», dijo la mujer desconocida. Ahora estaba claro para Barbara que había una mujer desconocida en su casa hablando con su marido. «No le hagas caso a esa vieja bruja», dijo Leroy con desdén. «Pronto me desharé de mi esposa y tú serás la legítima dueña de este apartamento». Barbara sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Qué quieres decir con deshacerte de mi esposa?» No podía comprender el significado. «¿No te molesta el hecho de que tu esposa esté embarazada?», preguntó la amante con tono burlón. «En absoluto», respondió su marido. Bárbara sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Se apoyó contra la pared para estabilizarse y respiró hondo un par de veces, sintiendo que estaba a punto de romperse en pedazos que nunca podrían volver a unirse. Su mundo se estaba derrumbando allí mismo y a solo 1 metro de distancia se escuchaban risas alegres y planes para el futuro. ¿Era esto justo? De repente, el dolor fue reemplazado por la ira. Barbara abrió de golpe la puerta de la cocina. La amante, vestida solo con la camisa del Leroy, saltó de la mesa en estado de shock, mientras que Leroy rápidamente se dio la vuelta. «Barbara», Leroy tartamudeó en estado de shock. «¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar en la casa de campo con tu madre». «Por supuesto, eso sería mucho más conveniente para ti», se burló la esposa discretamente, secándose una lágrima. «Pero aquí está el problema, tu madre está en el hospital y vine a contártelo porque no contestas el teléfono». «¿Qué?», Leroy se tensó. «¿En el hospital? ¿Qué pasó?». «Ve al pueblo y descúbrelo tú mismo», Barbara lo despidió con la mano. «O llama al 8º hospital. Te lo contarán todo». No tenía ningún deseo de contarle todo lo que habían pasado en las últimas 24 horas. Su marido ahora solo le provocaba repugnancia mezclada con resentimiento. Ella quería desesperadamente irse, solo para no tener que ver su rostro. La amante se escondió detrás de la espalda del Leroy. Encontrarse con su esposa no había sido parte de su plan y, en verdad, estaba demasiado avergonzada para mirar a Barbara a los ojos, así que bajó la mirada y fingió que no estaba allí. Barbara estudió abiertamente a la mujer que le había quitado a su marido de su familia y trató de entender por qué Leroy la había elegido a ella, abandonando a su familia y a su hijo nonato. «Mañana voy a solicitar el divorcio», dijo Barbara con la voz llena de emoción. Leroy se tomó la noticia con mucha más calma que la de su madre. «Sí, eso será lo mejor para los dos», estuvo de acuerdo. Su afán por apoyar esa declaración dolió aún más. Leroy ni siquiera se disculpó por la traición. Parecía como si realmente creyera que estaba haciendo lo correcto. Al darse la vuelta para irse, Barbara miró hacia atrás para hacer la última pregunta que había estado en su mente. «Dime, ¿engañaste al guardabosques?», lo miró de reojo. Él sonrió con aire de suficiencia. Esta era una de esas manipulaciones de las que estaba especialmente orgulloso. Todo salió a la perfección. Solo me tomó un par de días echar a ese tonto de la casa y luego comprarla por centavos. «Sabes que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr mis objetivos», respondió Leroy con orgullo. «¿Qué excusa tan patética de hombre eres?», Barbara escupió las palabras. Luego se apresuró a irse, no queriendo compartir el mismo aire con un sinvergüenza y un comerciante. Barbara bajó las escaleras con lágrimas en los ojos. Se sentía como una completa tonta, alguien que había pasado años con una persona sin conocerla realmente.
¿por eso me casé? Y ahora al final voy a ser madre soltera, pensó con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. No quería volver con el comerciante, así que no tuvo más remedio que comprar otro billete para el tren eléctrico. Después de todo, su único lugar a donde ir ahora era la casa del pueblo. Barbara viajó con el corazón apesadumbrado, sus pensamientos agobiados. Ahora entendía por qué su marido la había enviado a la casa de campo para vigilar a su madre. Se estremeció al pensar en lo que podría haber pasado si Amanda no hubiera terminado en el hospital o si Leroy hubiera contestado el teléfono de inmediato y Barbara no hubiera tenido que ir a ningún lado. En ese caso, nunca se habría enterado de la infidelidad de su marido y habría seguido viviendo en una mentira, dejándose engañar. Cuando regresó, recibió una llamada del hospital. Le informaron que la condición de su suegra había mejorado y que podía visitarla. Barbara suspiró aliviada. Al menos una buena noticia iluminó este día sombrío. Antes de llegar, el médico le pidió a Barbara que fuera a su oficina para una breve conversación. La vida del paciente no corre peligro en este momento, le dijo. Pero debe comprender que después de tales episodios, las recaídas siempre son posibles. Es importante evitar el estrés grave y la tensión emocional. Barbara sonrió amargamente. Su vida en ese momento no era más que estrés. Está bien, lo intentaré, prometió. Así que Barbara decidió no informar a su suegra sobre el divorcio todavía. Bueno, esperemos que su querido hijo no lo haga por mí, pensó con descontento. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, Barbara le envió un mensaje de texto al Leroy diciéndole que su madre no debería estar preocupada en este momento y que tendrían que guardar silencio por un tiempo. El médico de cabecera resultó ser una persona amable que le permitió contactarlo en cualquier momento para pedirle consejos sobre el paciente. Barbara le agradeció calurosamente antes de dirigirse a la sala. Amanda todavía estaba débil, por lo que las horas de visita eran limitadas. Barbara le contó brevemente sobre el niño sin hogar que los había estado visitando por la noche. Ella le aseguró que estaba completamente a salvo y le prometió que esas visitas nocturnas se detendrían. Esto tranquilizó a su suegra e incluso la animó un poco. Amanda le hizo prometer a Barbara que cuidaría de su jardín, a lo que Barbara simplemente sonrió. Cuando regresó a casa, Callie ya estaba sentada en el banco, preguntando por la salud de la vecina. Todo está bien, no te preocupes, Barbara trató de responder lo más despreocupadamente posible. La anciana la miró atentamente. Barbara se sintió incómoda bajo su mirada, pero no apartó la vista. Querida, puedo ver una tristeza infinita en tus ojos, dijo Callie proféticamente. Barbara se sonrojó, atribuyendo su tristeza a la preocupación por su suegra. No, no solo eso, Callie negó con la cabeza. También estabas preocupada en el hospital, pero entonces había una chispa en tus ojos. Ahora se ha ido. La amable anciana tenía un don para leer a la gente. Barbara había llamado su atención de inmediato y ella trató de ayudarla y apoyarla con palabras amables siempre que podía. Barbara comenzó a instalarse en la casa de campo. Trasladó la mayoría de sus pertenencias allí y poco a poco comenzó a reconstruir su vida lejos de su marido. Su baja prolongada del trabajo fue aceptada sin mucho entusiasmo, pero no tuvieron más remedio que complacerla. No podían despedir a Barbara, ya que tratar con una mujer embarazada, especialmente una que conocía sus derechos, sería un error costoso. La vida seguía fluyendo como de costumbre hasta que un fuerte golpe llegó a la puerta. Barbara estaba segura de que era su vecina, con quien a menudo se sentaba en el porche a tomar el té. Sin embargo, en la puerta había un hombre desconocido, con la cara cubierta de rastrojo, sus ojos mirando a su alrededor, traicionando a una persona nerviosa e impaciente. ¿Cómo puedo ayudarlo?, preguntó Barbara con recelo. En el momento en que sus ojos se encontraron, instintivamente comenzó a pensar a dónde podría correr si las cosas empeoraban. Soy del dueño de la casa, dijo el hombre. Soy amigo de Martin. Estuvimos juntos. Me envió a buscar algo al sótano, así que necesito entrar.
No conozco a nadie ni nada, respondió Barbara con frialdad, sintiendo hostilidad en su voz. Vete, no voy a dejar entrar a un extraño. ¿Por qué tan grosera con un invitado?, sonrió el hombre casi con indiferencia, sacando un cuchillo. Eres bastante hermosa. Sería una pena que te pasara algo. Barbara tragó saliva instintivamente, presionando sus manos contra su estómago. Podía sentir el peligro que emanaba de este hombre. Trató de hablar más alto, esperando que alguien pudiera oírla, pero no había nadie cerca que pudiera oírla. Una vecina anciana que apenas puede mantenerse en pie, pensó Barbara desesperadamente. Pero inesperadamente, en ese mismo momento, Callie se asomó por la valla. Barbara trató de transmitir con sus ojos que necesitaba ayuda, haciendo todo lo posible por mantener la calma. Ella sonrió con encanto. ¿Qué es esto?, exclamó Barbara levantando las manos. No es ningún problema dejar que un buen hombre entre al sótano, continuó. Pero tal vez te gustaría tomar una copa primero. Ella le guiñó un ojo. Mi vecina hace un excelente brandy. El hombre se lamió los labios. Más que nada, estaba deseando tomar una copa. Había estado soñando que tan pronto como saliera, iría directamente a algún vecino a tomar una copa, y ahora la oportunidad se había presentado. Está bien, tráelo, dijo, revelando sus dientes podridos. Barbara corrió hacia la anciana, prácticamente arrastrándola. Espero que tengas algunas pastillas para dormir, preguntó ansiosamente. Sí, asintió Callie. Pero son muy fuertes. Una gota podría noquear incluso a un hombre fuerte. Justo lo que necesito, Barbara exhaló aliviada. Mientras servía el alcohol, sus manos temblaban, lo que no escapó a los ojos agudos de Callie. Cariño, tal vez deberíamos llamar a la policía, sugirió, pero Barbara negó con la cabeza. Sabía que para cuando llegara la policía, no quedaría ni rastro de ella. Yo me encargaré, dijo Barbara con firmeza. El hombre, que ni siquiera se había molestado en presentarse, se desplomó en el sofá. En realidad, no había ninguna tarea del guardabosques. Al contrario, habían tenido una seria pelea en prisión y este hombre, parte de una pandilla, incluso había golpeado a Martin, después de lo cual lo pusieron en la lista. El motivo del conflicto fue que Martin se negó a oprimir a un recién llegado, pero las reglas de la prisión eran duras, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Como resultado, el guardabosques fue considerado un enemigo y fue constantemente golpeado y provocado. Martin trató de comportarse bien, evitó los conflictos, hizo el trabajo forzado y soñó con ser liberado condicionalmente porque allí afuera, en el mundo libre, tenía un hijo que estaba creciendo y por el que estaba muy preocupado. ¿Qué estás haciendo ahí parada? Date prisa y tráelo, ordenó el invitado no invitado, y Barbara se acercó. Antes de que pudiera siquiera colocar el vaso sobre la mesa, él le arrebató la copa y comenzó a beberla de un trago. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que había una dosis significativa de pastillas para dormir en la bebida. Por favor, no te excedas, pensó. El mundo no estaría mucho peor sin alguien como él, pero definitivamente tendría problemas con un cadáver en el porche. Después de un par de minutos, el extraño comenzó a tambalearse. ¿Qué clase de anfitriona eres?, se quejó. Traes la bebida, pero ¿dónde está la comida? Barbara sonrió tímidamente y luego corrió adentro a buscar comida. Cuando regresó, el hombre ya estaba roncando. Funcionó, pensó con alegría, presionando sus manos contra su pecho. ¿Deberíamos llamar a la policía?, preguntó su vecina, mirando con recelo al hombre dormido. Espera un poco, necesito comprobar algo primero, dijo Barbara mientras se dirigía al sótano. Ahora tenía curiosidad por saber qué podía ser tan valioso para el simple guardabosques que su compañero de celda había estado tan ansioso por tener en sus manos. A primera vista, no parecía haber nada digno de mención. Barbara estaba a punto de irse cuando accidentalmente tropezó con algo duro. Afortunadamente, logró mantenerse en pie y no caer de bruces.
Se agachó con cuidado y comenzó a palpar el suelo. Resultó que una de las tablas del suelo estaba un poco suelta, lo que casi la hizo caer. Presionó ligeramente hacia abajo y descubrió una segunda capa debajo, donde inmediatamente metió la mano. ¡Guau!, no pudo evitar exclamar, sacando un lingote de oro. Esto es un tesoro. Ahora entendía por qué el extraño había estado tan ansioso por entrar. Estos lingotes habían sido escondidos por buscadores de oro hacía muchos años. Martin los había descubierto por accidente mientras patrullaba el bosque. Decidió tomarlos y esconderlos en el sótano, planeando usarlos cuando fuera el momento adecuado. Desafortunadamente, había sido arrestado antes de que pudiera hacerlo y luego la casa se puso a la venta. Mientras estaba tras las rejas, Martin le había confiado a su compañero de celda sobre el tesoro, quien recordó la historia y anhelaba tener en sus manos el oro. Pero gracias a la rápida forma de pensar de Barbara, no lo logró. Kelly finalmente llamó a la policía. A diferencia del dueño anterior del oro, Barbara no lo ocultó. Entregó todo a las autoridades, como lo exige la ley. La policía se llevó al criminal, diciéndole que debido a su reciente truco de amenazar con un cuchillo, regresaría a prisión. Ahí es donde pertenecen las personas como él, pensó Barbara. Solo recordar la mirada enloquecida del hombre la hizo estremecerse. Ella fue honesta y sabía que el dinero del tesoro pertenecía legítimamente a Martin, así que lo contrató. Un buen abogado cuyos servicios eran bastante caros. Debe ser muy importante para usted, dijo la secretaria cuando Barbara llegó al bufete de abogados. Salvarlo costará una fortuna. En realidad, nunca lo he conocido, sonrió Barbara, dejando a la empleada atónita. El abogado aceptó el caso de inmediato. En solo unos días, logró que se reabriera el caso. Barbara sintió que George necesitaba saber sobre esto, así que corrió al orfanato para compartir las buenas nuevas con el niño. De verdad, los ojos ya grandes de George se abrieron aún más. ¿Papá podría ser liberado? Sí, sonrió Barbara. Tiene una muy buena oportunidad. George no pudo contener su alegría y abrazó a Barbara con fuerza, presionando su cabeza contra su pecho. Ella sintió tanta ternura por este niño. Ella lo abrazó como para protegerlo de todos los problemas del mundo. Ya verás, cariño, pronto tú y tu papá volverán a vivir juntos, como antes, prometió. ¿Y tú? El niño se apartó y le hizo esta pregunta, dejando a Barbara sin palabras. ¿Qué hay de mí? No entendió. ¿Dónde vivirás? Aclaró entonces. Barbara sonrió. Ni siquiera había pensado en lo que pasaría después. George estaba haciendo la pregunta correcta. ¿A dónde iría cuando esta gente regresara a su casa? Nunca se quedaría con su marido. Además, se divorciarían cualquier día, convirtiéndose en completos extraños el uno para el otro. No tenía amigos que pudieran acogerla y sus padres vivían al otro lado del país. Hacía años que no hablaba con ellos, así que volver no sería posible. Estos pensamientos le causaron dolor físico. Barbara instintivamente se tocó el corazón. Su silencio se prolongó, pero no supo qué responder a este niño pensativo. Si quieres, puedes quedarte con nosotros, dijo George de repente, sonriendo a su propia idea. Eres agradable y estoy seguro de que le agradarás a mi papá. Barbara de repente imaginó la cara de Martin cuando su hijo le dijera que una completa extraña viviría con ellos, y no pudo contener una leve risa. Un par de días después, Amanda finalmente fue dada de alta del hospital. Estaba profundamente triste por el hecho de que su propio hijo no la había visitado ni una sola vez a pesar de su grave estado y de estar al borde de la muerte. Está bien, sonrió la anciana débilmente. Leroy debe estar muy ocupado. Simplemente no puede estar en dos lugares a la vez. Su nuera solo pudo sonreír amargamente. Por mucho que intentara proteger a su suegra, era imposible mantener el divorcio en secreto por más tiempo. Barbara le pidió a Kelly que preparara un té relajante y luego le contó toda la historia desde el principio hasta el final.
Al final de su monólogo, la madre del héroe se puso tan pálida que Barbara estuvo a punto de llamar a una ambulancia. ¿Mi hijo realmente hizo todo esto?, preguntó con una voz que sonaba casi extraña. Barbara asintió. Realmente sintió pena por esta amable mujer que ahora no sabía qué sentir. Por un lado, comprendía lo horribles que habían sido las acciones del héroe, a cuántas personas había herido, pero por otro lado, este era su hijo y simplemente no podía volverse contra él. Amanda ni siquiera intentó convencer a Barbara de que salvara el matrimonio, sabiendo que era imposible. Haz lo que creas correcto, querida, dijo en voz baja. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Barbara estaba agradecida. Se sintió aliviada de que incluso en tal situación su suegra pudiera actuar con sabiduría. La anciana notó que durante su ausencia Barbara había cuidado los macizos de flores. Ni una sola flor se había marchitado e incluso había señales de una futura cosecha en el huerto. Para distraerse de los pensamientos tristes, Amanda decidió trabajar en el jardín, que siempre había sido una fuente de consuelo para ella. Barbara, por otro lado, se estaba preparando para el divorcio. Leroy había dejado en claro durante su última reunión que no habría una separación pacífica. Entendió que el nacimiento del niño podría traerle muchos problemas en términos de pensión alimenticia e incluso podría trabajar en su contra en la división de bienes. Su amante le sugirió que podía probar la paternidad, alegando que Barbara había sido infiel durante su matrimonio. Solo di que ella vivió un estilo de vida salvaje y dudas que el niño sea tuyo, le había aconsejado la amante. Pídeles a tus amigos que también lo confirmen. Leroy estuvo de acuerdo. Le sonó a salvavidas, especialmente porque tenía gente dispuesta a decir cualquier cosa por una pequeña tarifa. Cuando Barbara se enteró de este engaño, quedó devastada e incluso enfermó por un tiempo. Le dolió terriblemente que la persona que una vez fue su amada ahora la tratara de esta manera. Todo es mentira, dijo, reuniendo fuerzas durante la primera audiencia. Estoy lista para hacerme una prueba de paternidad, solo para que mi esposo deje de decir tonterías. Como resultado, la determinación de Barbara y los esfuerzos del abogado para demostrar lo contrario desinflaron a Leroy y su amante. No tuvieron más remedio que abandonar su plan. El hombre admitió que Barbara sí estaba embarazada de su hijo. Si fuera por mí, mi bebé nunca tendría que conocer a un padre así, pensó. Todavía quedaban algunas audiencias más por delante, cada una de las cuales Leroy intentó sabotear. A veces, Barbara se sentía moralmente derrotada. Quería darse por vencida, solo para que su marido la dejara en paz. No te rindas, querida, dijo Callie. Si cedes ahora, se convertirá en un hábito y estarás arrastrándote por el resto de tu vida. ¿Cómo criarás a tu hijo? Callie siempre supo las palabras adecuadas. Barbara apretó los dientes y continuó la lucha. No pasó mucho tiempo antes de que se divorciaran oficialmente. La propiedad se dividió en partes iguales, lo que enfureció a la amante del héroe, que ya se había mudado a su apartamento y estaba imaginando cómo lo reorganizaría todo. El tribunal decidió que el apartamento debía venderse y las ganancias dividirse por la mitad. También se ordenó que el héroe pagara la manutención de los hijos a partir del nacimiento del niño. Los problemas de custodia quedaron sin resolver por ahora y la pareja tendría que volver a esos asuntos más tarde. Sin embargo, Leroy no mostró interés en participar en la vida del niño. Deja que dé a luz primero, sonrió. Cualquier cosa puede pasar. Barbara estaba horrorizada por sus palabras. No podía creer que alguna vez se hubiera casado con él. Parecía que esta era una persona completamente diferente ahora. O tal vez solo fui una tonta ingenua, pensó. Después del divorcio, el proceso con el caso de Martin se aceleró. Se encontraron pruebas que demostraban que el caso en su contra había sido fabricado y resultó que Leroy era el responsable, lo que llamó la atención de la policía. El primer lugar al que fue el guardabosques después de su liberación fue el orfanato. Cuando George vio a su padre, corrió hacia él tan rápido como pudo, lanzándose al cálido abrazo que había extrañado durante tantos meses.
Finalmente, el niño sintió que lo necesitaban de nuevo. Los cuidadores que habían presenciado esta escena no pudieron contener las lágrimas. El reencuentro entre padre e hijo después de una separación tan larga fue increíblemente conmovedor. Al verlos, Amanda inmediatamente comenzó a empacar sus cosas. Sabía que su presencia allí estaba mal, ya que a esta familia le habían robado su casa. A la anciana no le importaba que ella fuera la dueña oficial sobre el papel. Estaba lista para transferir la casa a su legítimo dueño de inmediato. «Madre, estás loca», gritó Leroy por teléfono cuando se enteró de su decisión. «Ni siquiera lo pienses. Te compré esta casa, así que ahora es nuestra». «Oh», Leroy negó con la cabeza. «Cuando estás arriba, puedes ver todo. No puedo hacerlo de otra manera. Hay que hacerlo según mi conciencia». Martin le aseguró a Amanda que no necesitaba apresurarse, que podía quedarse en la casa todo el tiempo que necesitara. Tenían mucho espacio. «No, amigos míos», sonrió. «Prefiero vivir en la ciudad. Al menos estaré más sana allí». Y así se fue. Después de la liberación de Martin, la policía se centró en encontrar a los verdaderos culpables. La primera persona en rendir cuentas fue el presidente de la aldea, quien no solo había engañado a Martin para que vendiera su casa, sino que también fue sorprendido aceptando un soborno, lo que empeoró aún más su situación. Leroy, por otro lado, tenía un largo expediente de varios planes en su contra. Resultó que Leroy era un hábil estafador de bienes raíces que había estado engañando a la gente durante años. La lista de sus fechorías era tan extensa que, por mucho que lo intentara su abogado, Leroy no pudo escapar sin afrontar las consecuencias. El empresario se enfrentaba a una pena de prisión. Barbara, que había estado tan atrapada en su divorcio que se perdió el momento en que Martin fue liberado, regresó a la casa como si nada hubiera cambiado. Imagínese su sorpresa cuando encontró a un extraño en la cocina sosteniendo una sartén. Sobresaltada, ella saltó hacia atrás, cubriéndose la boca con la mano. Por un momento pensó que el hombre era el mismo criminal que una vez la había amenazado. «Oh, Dios mío. Lo siento mucho», se disculpó Barbara rápidamente. «Ni siquiera sabía cómo eras». «Está bien», la tranquilizó Martin rápidamente. «Me alegro de haber conocido finalmente a la persona a la que tanto le debo». El guardabosques le agradeció por el abogado y por la amabilidad que le había mostrado a su hijo. «Pero en realidad no hice mucho», respondió Barbara avergonzada. «Encontraste el tesoro, yo solo lo convertí en efectivo y el abogado hizo todo el trabajo. George es muy inteligente. Se portó muy valiente. Aún así, si no hubiera sido por ti, todavía estaría tras las rejas», dijo el hombre con justicia. Hablaron un poco más y luego Callie apareció en el porche. Tanto el padre como el hijo le tenían mucho cariño a la anciana vecina, así que hubo otro cálido reencuentro. Se acercaba la noche y Barbara se dio cuenta de que era hora de que se fuera. Esta ya no era su casa. «Cariño, ¿a dónde vas?», exclamó Callie levantando las manos. «Ya es de noche y estás embarazada». Barbara le lanzó una mirada diciéndole en silencio que no fuera tan abierta sobre sus problemas. Sin embargo, Callie no se dio cuenta, continuando hablando de todas las desgracias que había pasado Barbara. Barbara solo quería desaparecer en el suelo, pero Martin la miró como si fuera una verdadera heroína. «Barbara, estoy asombrado de ti», dijo con sinceridad. Nunca antes había conocido a una mujer tan fuerte. Barbara sonrió tímidamente y luego se puso de pie, decidida a tomar el último tren. «¿Qué tontería es esta?», frunció el ceño el guardabosques. «Quédate, hay mucho espacio». «No, esto no está bien», dijo Barbara encogiéndose de hombros. «Esta casa es tuya por derecho. Ya me he cedido en mi bienvenida». «Pero gracias a ti la vida ha vuelto a este lugar», respondió Martín. Discutieron un poco más y luego Callie anunció que el último tren ya había salido y que Barbara no tenía más remedio que pasar la noche. Barbara accedió de mala gana. Quería dormir en el sofá,
pero el dueño insistió en que se quedara en la habitación donde había estado viviendo durante el último tiempo. Cuando se despidieron de Callie, ella los observó durante mucho tiempo y sonrió misteriosamente. «¿Por qué no?», dijo Barbara en voz alta cuando sus palabras solo las podía escuchar el viento. Harían una buena pareja. A la mañana siguiente, Barbara tampoco pudo irse. Resultó que había habido un grave accidente en la estación. Los trenes no funcionaron por un tiempo debido al mal tiempo. Un árbol enorme había caído en la carretera principal, bloqueando las vías y la carretera y derribando todas las líneas eléctricas. Como resultado, todo movimiento se detuvo. «¿Cuánto durará esto?», preguntó Barbara. «Si le creemos al cartero, no más de una semana», respondió Martín. Así que Barbara se quedó en su casa. Los días pasaron juntos. Iban al río a ver las puestas de sol, caminaban por el bosque y por las noches tomaban té en el porche. Barbara sintió tanta paz y tranquilidad, una sensación que nunca había podido encontrar en la ciudad. Pero pasó la semana y llegó el momento de irse. Había planeado irse al día siguiente, una vez que terminaran los trabajos en la estación, pero se despertó con fiebre. «No, cariño», Callie negó con la cabeza cuando el guardabosques la acababa de traer. «No puedes ir a ningún lado en este estado. Necesitas descansar un par de días». Martin la cuidó. Barbara, incluso inconscientemente, concluyó que en este corto tiempo había recibido más calidez de él que de su marido en varios años de matrimonio. «Ya me siento muy bien, así que no puedo aprovechar más tu hospitalidad», dijo Barbara 3 días después. Martin entró en pánico y miró a su hijo. Luego escaneó la cocina. Estaba tratando desesperadamente de encontrar una razón para que Barbara se quedara un poco más. Esta vez, George acudió al rescate, ya que también le había cogido cariño a la amable mujer. «Mi cumpleaños es en 3 días», dijo. «¿Te quedarás para celebrarlo?». «¿De verdad?». La miró con tales ojos que era imposible negarse. Barbara decidió quedarse. Cuando celebraron el cumpleaños de George, Barbara sintió que estaba con su propia familia. Era una sensación olvidada hacía mucho tiempo, una que la había abandonado desde la infancia cuando sus padres se divorciaron. Pero la celebración terminó y definitivamente era hora de regresar a la ciudad. Sin embargo, Barbara se sorprendió pensando que no quería volver en absoluto. Cuando le contó a Martin sobre su decisión, secretamente deseó que ocurriera otro desastre o algo más, algo que pudiera cancelar su partida. Pero nada de eso ocurrió. «Está bien, te llevaré al tren», dijo el guardabosques apretando los dientes. En ese momento, el corazón de Barbara se encogió. «Simplemente me va a dejar ir», pensó con ansiedad. «Está hablando de irse de nuevo, pero estoy realmente en posición de detenerla contra su voluntad». Martin tuvo su propio diálogo interno. Así que mientras caminaban hacia la estación, cada uno de ellos estaba perdido en sus pensamientos y entre ellos se alzaba un tenso silencio. Solo salieron de él cuando una fuerte voz metálica anunció que los pasajeros debían abordar el tren. «No», Martin exhaló bruscamente. «No puedo dejarte ir». Barbara sintió tal alivio que le resultó más fácil respirar. «Gracias a Dios que dijiste eso». Después de esas palabras, que fueron más elocuentes que cualquier confesión, se abrazaron. Ambos habían anhelado este momento, pero ninguno se había atrevido a dar el primer paso. Solo la comprensión de la separación los empujó el uno hacia el otro. Martín realmente no tenía intención de dejar ir a Barbara nunca más. Un mes después, se casaron y comenzaron a vivir juntos. A Martin no le molestó en absoluto el hecho de que su esposa estuviera esperando un hijo de otro hombre. Esperaba ansiosamente la llegada del bebé, al igual que Barbara. Y cuando se enteró de que sería una niña, se llenó de alegría. «Espero que sea tan fuerte y hermosa como tú», dijo con sinceridad, sin apartar sus ojos amorosos de Barbara.